Bueno, algo más con respecto al tema de la oración y el tema de los sujetos. Una de las cuestiones que vamos a tener que tener en claro a partir de ahora, en realidad es un conocimiento que traemos desde la escuela primaria. ¿Qué entendemos por sujeto activo y por sujeto pasivo? Sabemos que cada vez que definimos al sujeto, lo definimos como aquel que realiza la acción. En primer lugar, tengamos en cuenta entonces que esta definición es completa salvo en los casos de las oraciones con sujeto pasivo. ¿Cuáles son las oraciones con sujeto activo y cómo se pueden transformar en oraciones con sujeto pasivo respetando el contenido? Bueno, vamos a buscar un ejemplo. El profesor brinda una clase. Sujeto, el profesor. Verbo, brinda una clase, objeto directo. Si yo invierto esa oración, la transformo en una oración pasiva. La clase está siendo brindada por el profesor. ¿Mm? Ojo, no estoy simplemente cambiando el orden de la oración y manteniendo el mismo tipo verbal. Estoy cambiando también el verbo para que la acción propiamente recaiga en este caso sobre el sujeto. Es decir, por ejemplo, los docentes de lenguaje y comunicación tomaron un examen. Un examen fue tomado por los docentes de lenguaje y comunicación. El sentido de la oración es exactamente el mismo. El tiempo verbal también es pretérito. Lo importante, lo que ha cambiado aquí, indudablemente, es que en un caso tenemos una oración activa, el sujeto realiza la acción, y en el otro caso tenemos una oración pasiva porque el sujeto recibe la acción de parte de, en este caso, el objeto directo, que pasa a ser los profesores de lenguaje y comunicación. Vamos a otra cosa común también, ya que estamos hablando del sujeto, eh, a la hora de identificarlo. Recuerden ustedes que la definición que tenemos de sujeto, que es correcta, es aquel que realiza la acción. Ahora bien, si yo utilizo para definir el sujeto, antes del verbo, obviamente, una serie de incisos explicativos y una serie o una aposición, antes, sigo insistiendo, del verbo, pero que están definiendo el núcleo del sujeto o están explicando algo respecto al núcleo del sujeto, todo eso es sujeto. Veamos un ejemplo elemental y de escuela primaria. José de San Martín, el santo de la espada, quien cruzó los Andes para liberar Chile, nació en Yapeyú. Bien, tratemos de representarla gráficamente a esa oración. José de San Martín, coma, el santo de la espada. ¿Qué es el santo de la espada? Es una aposición, es decir, vuelvo a nombrar al núcleo del sujeto de otra manera. Para los futboleros, Marcelo Gallardo, el técnico de River. El técnico de River hoy es uno solo, que es Marcelo Gallardo. Digo, nombro dos veces el mismo sujeto. Eso se denomina aposición. Vuelvo a la oración original. José de San Martín, coma, el santo de la espada, coma, las aposiciones siempre van entre comas. Quien cruzó los Andes para liberar Chile, allí yo estoy haciendo una explicación acerca de San Martín.
sea, no estoy pronunciando no estoy utilizando el cruzó como verbo de la oración, sino digo, ¿quién? Pronombre personal, que en este caso reemplaza a San Martín, cruzó los Andes para liberar Chile. Es decir, estoy explicando algo más de San Martín. No he colocado todavía el verbo de la oración principal. Quien cruzó los Andes para liberar Chile es un inciso explicativo. Por lo tanto, va a ir entre comas. Vuelvo a repetir. José de San Martín, el santo de la espada, quien cruzó los Andes para liberar Chile. Esta es hasta acá la oración. Veamos qué signos de puntuación lleva. José de San Martín, coma. El santo de la espada, aposición, coma. Quien cruzó los Andes para liberar Chile, coma, termina el inciso explicativo y abrimos el inciso explicativo con la coma anterior. Nació en Yapeyú. Ahí termina, mejor dicho, en nació, el núcleo del predicado, el verbo, la acción concreta de la oración principal, ahí termina el sujeto. Todo lo que he venido diciendo forma parte del sujeto. Digo esto porque es importante, porque muchas veces tenemos aposiciones o incisos explicativos referidos al sujeto y resulta que no lo marcamos como sujeto, confundimos el sujeto con el núcleo del sujeto. Todo lo que realiza la acción, en este caso, el núcleo, la posición y el inciso explicativo, todo eso forma parte del sujeto. Ténganlo siempre en cuenta. Y un detalle más, si no hay un inciso explicativo, no hay una aposición, no hay una elipsis, de la cual ya vamos a hablar también en estas unidades, entre el sujeto de la acción y el verbo, no va coma. La coma separa partes de una oración, por lo tanto, por millonésima vez le decimos también, aprovechamos para decir que la coma no finaliza una oración. Vuelvo a insistir en el ejemplo que acabo de dar. Entre el sujeto y la coma, entre el sujeto y el verbo no va coma. Ejemplo concreto, José de San Martín nació en Yapeyú. No vayan a poner una coma entre el sujeto y el verbo, salvo que haya un inciso explicativo o una aposición. Bien, vamos a otro punto. Entramos luego en las cuestiones vinculadas a los nexos que nos permiten conectar distintas partes de la oración. No voy a aquí desarrollar lo que está perfectamente explicado y más precisamente explicado en la expresión escrita de esta unidad, los apuntes que tienen ustedes y que deben sí o sí darle una leidita de vez en cuando. No voy, por lo tanto, ni a definir qué es una conjunción, ni a señalar qué es una preposición. Sí voy a hacer referencia a cuáles son los usos erróneos durante el transcurso de todas estas unidades. Vamos a hacer referencia al uso erróneo de estas palabras por confundirlas con otro tipo de palabras. ¿Está claro? Es decir, hay palabras que, escritas de una manera, cumplen una función dentro de la oración y, por ejemplo, si las separo por partes, cumplen otra función dentro de la oración. Y esta llamémosle característica de algunas expresiones que oralmente no se perciben
si están unidas o separadas, generan muchas veces confusión a la hora de interpretar lo que se dice. Vamos a empezar por el ejemplo más habitual. La palabra porque tiene al menos 3 significados. En alguna oportunidad puede ser utilizada como sustantivo, en otras oportunidades tiene sentido interrogativo y en otras oportunidades es un nexo que introduce la causa de lo que se acaba de manifestar. Las 3 tienen expresiones que oralmente parecen la misma, en realidad tienen grafías diferentes. Cuando uno las va a redactar, tiene que advertir que no siempre se escriben de la misma forma. Cuando utilizo porque en sentido interrogativo, va separado. Obviamente, en primer lugar, cuando está en entre signos de interrogación. ¿Por qué me saqué una nota baja, profesor? Bueno, ese porque va separado. Pero también va separado si está con sentido interrogativo en una oración que no sea interrogativa. Profesor, me gustaría saber por qué me saqué una nota baja. Allí va separado, porque está en sentido interrogativo, aun cuando la frase no sea interrogativa. ¿Cuándo va junto? Bueno, en 2 ocasiones. Cuando responde a la causa, es decir, porque no estudiaste, podría ser la respuesta de un docente, porque confundiste las preguntas. Es decir, cuando yo doy la causa de algo, el porque va junto. Ejemplo, damos esta clase en vivo a las 4 de la tarde hoy porque necesitamos avanzar en el programa. Entonces, allí está la causa y el porqué va a ir junto. Les decía también que hay un porqué o porqué en realidad que va todo junto y está sustantivado. Es cuando precisamente lo utilizamos como sustantivo. El porqué de la cuestión. En ese caso, el porqué de la cuestión, estamos buscando el porqué de la cuestión. No está en sentido interrogativo, ni está dando causas, sino que lo he sustantivado a ese supuesto interrogante o supuesta causa. Y por lo tanto allí va todo junto y acentuada en la última sílaba porque se transforma en una palabra aguda. Pero hay varios casos de conjunciones y de preposiciones que se utilizan mal porque se confunde el sentido con el que la utilizo. Suenan igual cuando uno la utiliza oralmente, pero cuando uno lo utiliza gráficamente tengo que distinguir. Por ejemplo, el sino. El sino como conjunción es una conjunción adversativa. Es decir, estoy redactando, explicando, diciendo una proposición, una frase, y la uno con otra proposición que va a decir lo contrario de lo anterior. En esos casos utilizo el sino, conjunción adversativa, que va obviamente todo junto. Ejemplo, no estamos desarrollando las clases presenciales, sino las virtuales. O sea, aclaro, digo una cosa y a través de la conjunción adversativa digo otra.
Son dos proposiciones unidas por una conjunción adversativa que marca la diferencia entre la primera y la segunda proposición. Allí utilizo el si, no va todo junto. El cuándo va separado, cuando en realidad es una condición negativa. En una oración condicional, la condición es negativa. Ejemplo, si no tengo clases, voy a ver esta película. A ver, ¿cuál es la condición para ver la película? La condición para ver la película es negativa. No tengo que tener clases. Entonces, tengo el sí condicional y el no, la negación de esa posibilidad. Por lo tanto, allí va separado. Y un tema también importante respecto a las preposiciones. ¿Cuándo puedo utilizar, cuándo debo, mejor dicho, utilizar de? ¿Cuándo debo utilizar de qué? Y también vamos a agregar algo. Cuando el de me presupone con su uso un matiz de suposición y cuando su ausencia implica un matiz de obligación. Son dos cuestiones distintas. Empecemos por esto último. Si yo digo, ustedes para promocionar la materia deben sacar en los parciales 7 o más de 7, yo lo que les estoy planteando es una obligación. No estoy suponiendo nada. Ustedes tienen que sacarse 7 o más de 7. El verbo deber va solo. Ahora, si yo lo que quiero señalar es una suposición, entonces tengo que incorporar sí la preposición de. Ustedes han estudiado, deben de rendir bien. Es decir, ustedes han cumplido una condición, por lo tanto, uno presupone que deberían alcanzar el fin que se han propuesto. Ejemplo, supongamos que estamos en clases presenciales. Fulano o fulana salió de su casa hace 15 minutos, debe de estar por llegar. No debe estar por llegar, porque no es obligación, porque salió hace 15 minutos que ya esté acá. No, yo presupongo que debe de estar por llegar. Y por último, también queremos hacer referencia en este espacio al uso del de qué, cuándo es correcto y cuándo no. En general decimos que es incorrecto cuando va después de verbo y antes de la conjunción que, la preposición de. Pero vamos a traducirlo en oraciones. Para saber si una oración con de que está utilizada correctamente, lo que tenemos que hacer es traducir esa misma oración en una pregunta. Dijo de que vendrá. A ver, ¿está bien utilizada la preposición de en esa oración? Bueno, para saberlo, en principio le diría que no, porque hay un verbo antes del que, y por lo tanto no va de la de en ese lugar. Pero bueno, vamos a cómo lo resolvemos más fácilmente. La transformamos en una oración interrogativa. Preguntamos, ¿de qué dijo? O preguntamos, ¿qué dijo? Queda claro entonces rápidamente cómo nos damos cuenta cuándo corresponde utilizar de qué y cuándo utilizar de. Si es así, bueno, sigamos al próximo video. Si no,
lean los apuntes y luego vamos a ir haciendo referencia a cualquier duda que se les presente.